El científico mexicano que descubrió que la mente no solamente puede percibir la realidad, sino que puede manipularla. Esta es la historia de Jacobo Grinberg. Este señor descubrió que el mundo no es como lo conocemos y que si queremos, podemos hacer cosas que realmente parecerían imposibles. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Zeta. El día de hoy estoy en un capítulo muy especial. Es un tema que quería tocar hace bastante tiempo. Hoy se dio la oportunidad, así que quiero comentarles sobre este caso. Empiezo brevemente describiendo quién era este señor, Jacobo Grinberg, que nació el 12 de diciembre de 1946. Fue un científico mexicano. Tenía especialidades tanto en el país de México como en Estados Unidos. Estudió psicología, neurología y cosas un poco más específicas como la psicofisiología, que se encarga de entender la conducta humana a través de los estímulos emocionales que recibe. Este señor, con bastante experiencia en todo lo que sería el cerebro, la psicología, las emociones, se dedicaba a estudiar hasta a los chamanes. Para los que no sepan, los chamanes serían personas que se dedicaban o que se dedican hasta hoy en día a curar enfermos, a hacer limpias, a hacer especie de conjuros con su filosofía de vida. Cabe mencionar otra vez que este señor, con su vasto conocimiento, investigaba estos temas justamente para desmentirlos. Para desmentir a aquellas personas que de repente cobraban dinero o obtenían algún beneficio mintiéndole a la gente. Fue así como él desenmascaró a muchas personas que decían que tenían estos poderes curativos realmente sobrehumanos, increíbles, milagrosos. Pero un día, una amiga muy conocida de él le comenta que existe una chamana que ella sabe que lo que hace en sus procedimientos es totalmente real y se puede medir, ver, estudiar, experimentar. Entonces Jacobo, con toda su experiencia, con toda su trayectoria, decide visitar a esta chamana, que en ese tiempo ya era bastante famosa. La chamana se trata de nada más y nada menos que Bárbara Guerrero, una señora más bien conocida como Pachita, era el nombre que comúnmente utilizaba. Bueno, un día Jacobo decide ir a investigar a esta chamana. Entonces le dice a su esposa que va a salir de viaje por 3 días, prepara sus cosas. Como él era un tipo muy organizado, preparó las cosas solamente para 3 días, se fue y dice que al llegar a esa casa, una casa bastante humilde, bastante sencilla, sin nada en especial, escucha una voz ronca y fuerte, como de hombre mayor, que le llama y le dice: Jacobo, ven rápido, ¿por qué te tardas tanto? Jacobo se sorprende, ya que cabe aclarar que nadie de ahí podía haber sabido que él iba de visita. Y no solamente eso, porque cuando sale de la casa, aquella persona que le estaba gritando nota que la voz venía de una señora bajita, ya de edad, un poquito gordita, que le estaba hablando. Entonces imagínense la cara de sorpresa de este señor, justamente por la voz que escuchó al principio, que no correspondía a esa mujer. Se sorprende más aún porque le llama por su nombre, siendo que nadie sabía que él iba a ir a ese lugar. Después contaría él que cuando esa mujer sale, incluso los pájaros se alineaban a ella y empezaban a cantar alrededor, como si sintieran de repente la energía que emanaba de ella. Ella en ese momento ni siquiera se consideraba como Pachita, ni mucho menos como Bárbara, porque decía que estaba poseída por el espíritu de Cuauhtémoc, una entidad
masculina que se apoderaba de su cuerpo y hacía tales proezas milagrosas de las cuales él sería testigo más adelante. Cuenta que preparaba su pequeño consultorio. Ahí solamente había una pequeña camilla, una camilla de plástico, según entiendo, donde él acostaba a los enfermos y realizaba, digamos, lo que ellos denominaban como una cirugía espiritual. Y aquí viene lo interesante, porque Jacobo entró para ser testigo de todo lo que se hacía ahí. Les voy a leer un pequeño fragmento que son las mismísimas palabras de Jacobo refiriéndose a lo que se hacía ahí. Aquello fue demasiado difícil para mí. Durante más de 10 años me he dedicado a investigar algunos aspectos de la fisiología cerebral y aunque me considero bastante revolucionado entre mis colegas, jamás me imaginé ni podría haber aceptado que una parte del cerebro pudiera trasplantarse de un ser humano a otro. Jamás lo hubiera aceptado de no haber visto, pero el caso es que lo vi y eso me transformó tan profundamente que a partir de ese momento todas mis concepciones psicofisiológicas cambiaron. Cuenta que en esta sala de operaciones se cambiaban órganos, se quitaban tumores, se arreglaban partes de huesos, de órganos, que para la ciencia sería imposible. Incluso Jacobo menciona que podrían hacer trasplantes de partes del cerebro y que esta persona quedara bien nuevamente. Les menciono algunos de los casos. Por ejemplo, un hombre mayor que llegó a la sala de curaciones, entró, inmediatamente lo acostaron en la cama, tenía un problema para comer, no podía digerir, no podía tomar líquidos, no podía pasar nada por su garganta. Entonces, sin muchos rodeos, lo acuestan en la cama. Pachita, que en ese momento estaba poseído por el espíritu de lo que ella llamaba el hermanito, que era Cuauhtémoc, hace algo que Jacobo no pudo creer. Sacó un cuchillo viejo, oxidado. Dice que hasta el mismo mango tenía como una especie de cintas para que no se cayera a pedazos de lo mal que estaba este cuchillo. Con ese cuchillo viejo, esta señora agarra y abre la garganta desde acá hasta acá. Incluso dice que va descendiendo hasta la parte de abajo. Pone la mano en los conductos de la garganta. Acomoda, ve esto es así, quita algunas partes, arregla ahí. Después hace como unas señas y lo vuelve a cerrar. En ese momento, el hombre no presenta ni siquiera una pequeña cicatriz de aquella brutal cirugía. Jacobo, al ver esto, realmente se sorprende mucho, porque era imposible que se pueda hacer ese tipo de operaciones con esos insumos sin precaución alguna, y que incluso ese hombre al rato estuviera ya totalmente curado, comiendo y bebiendo como él quisiese. Algo muy importante de mencionar es que todas las curaciones que voy a relatar aquí se hicieron totalmente sin dolor, sin que el paciente pueda sentir dolor fuerte, sin que pueda percibir algo molesto. Porque si de repente sentían que se manipulaba sentían de repente un pequeño estímulo, una pequeña reacción en su cuerpo, pero estaban totalmente alejados o separados del dolor que en situaciones normales sería inaguantable. No importa qué parte del cuerpo estaba dañado, qué órgano, Pachita podría realizar estas cirugías, estos trasplantes y curar a las personas. Cuenta que incluso una vez vino un músico que sufría del oído, no podía oír. Entonces ella agarró como siempre su cuchillo, dijo literalmente que le iba a abrir el caracol hasta que pueda oír. Ella metió su cuchillo en la parte del oído, estuvo ahí varios minutos hasta que el hombre pudo escuchar perfectamente.
No todas las curaciones se hacían a través de estas cirugías. Algunas veces solo necesitaban una oración, una limpia, una pequeña ayuda con estas cosas, porque Pachita de repente no se limitaba solamente a hacer este tipo de curaciones, sino de todo tipo, del alma, de la mente, de trabajos de brujería y cosas así. Inclusive dice que una vez hizo llover en un pueblo entero hasta que se desbordaran los ríos porque había mucha sequía. Entonces ella respondía según la necesidad, pero Jacobo estaba principalmente interesado de repente en las curaciones que estamos comentando aquí. Jacobo era sumamente escéptico, por lo que en varias ocasiones se le tuvo que meter en estas operaciones para que él pudiera creer. Por ejemplo, llegó una americana, una mujer de bastante edad ya, que tenía la pierna sumamente inflamada porque tenía un hueso fuera de lugar. Entonces, al abrir la pierna, encontraron la parte que estaba mal y dice que Pachita le dijo para que él pudiera estirar ese hueso hasta que se pusiera bien. Para que esto no doliera, la mujer se tenía que relajar. Pero como no lo estaba logrando, le estaba doliendo un poco y tuvo que agarrar la pierna, estirarla y ponerla en su lugar para volver a sellar la pierna sin que queden cicatrices y que el dolor totalmente desaparezca. Cuenta que Jacobo hizo mucha fuerza esa vez y estiró la pierna hasta que por fin pudo acomodarla. Otro caso que sorprendió mucho al Dr. Greenberg fue el de una niña que se encontraba en estado totalmente vegetativo. Sus padres la llevaron a ese lugar. Ella no podía hablar, no podía caminar, ni siquiera podía mirarte, ni siquiera entendía lo que se estaba diciendo según sus padres. Esta niña, al escuchar la voz de Pachita, inmediatamente responde al estímulo, hace un esfuerzo sobrehumano, se levanta, se para, está ahí unos segundos y después se cae. Ahí sus padres sumamente preocupados van a levantarla, preguntan por qué se levantó, por qué se cayó. Y ahí Pachita, que en ese momento está obviamente poseída por el espíritu de ese hermanito que él decía, les dice que al caer ella inclusive reconectó algunos nervios que estaban mal. Esta fue una de las operaciones más delicadas y más difíciles, porque cuenta Jacobo que tuvo que abrirle el cerebro varias veces, hacer ahí maniobras, reconectar partes, quitar algunas, materializar un poco de corteza cerebral, ponerla ahí, hacer esos movimientos, reconectar nervios, toda una serie de cosas una y otra vez, hasta que esa niña nuevamente volvió a tener conciencia. Si eso era de repente a la mañana, para la tarde esa niña ya estaba totalmente recuperada. Obviamente tenía que guardar reposo y todo ese tema, pero en su mayoría ya estaba en todos sus sentidos. Esto realmente le parecía algo totalmente imposible, obviamente, al doctor. Imagínate estudiar el cerebro, saber cómo funciona cada cosa, cada nervio, entender que el más mínimo daño al cerebro puede causar daños realmente irreversibles y que una persona con un cuchillo oxidado pueda abrirlo, quitar partes, poner partes, unir y que quede bien nuevamente, que quede sin cicatrices y sin rastros. En ese momento inclusive él se pregunta si la conciencia de esa persona cambió, si sigue siendo la misma persona o al cambiarle el cerebro ya pasa a ser otra persona. Pero lo que explicaría después es que nosotros no somos solamente esa masa encefálica, sino que es nuestra esencia misma, nuestra individualidad, nuestra energía. Y inclusive estas personas creen que podemos tener varias vidas. Inclusive Jacobo, en uno de sus libros, mencionaba que él había sido una regresión a
creo que 11 o 12 vidas pasadas que él tuvo aquí en la tierra. Jacobo Grinberg dijo que solamente se iba a tardar 3 días en este viaje, pero al final volvió a los 3 meses y solamente para decirle a su esposa que esto era real, y que tenía que estudiarlo. Por ejemplo, cuenta que en una ocasión entró un hombre a la sala, tenía problemas de pulmón, tenía un pulmón sumamente dañado, que la única solución era abrirlo con aquel cuchillo oxidado, con un movimiento, abrir, meter la mano, quitar todo lo que estaba mal adentro, todo lo que estaba podrido, inclusive se sentía el olor, le salpicaba la sangre. Pachita ahí hacía sus movimientos, él estaba mirando, saca la parte que está dañada y dice que pone su mano en un momento así y materializa un pulmón. Dice que tira este órgano en las manos de Jacobo. Lo tiene en sus manos, se empapa de sangre y no lo puede creer. Tanto así no lo cree que después va a una cafetería, pide un café y de repente se da cuenta que la gente lo está mirando sumamente raro. ¿Por qué? Porque este hombre estaba totalmente manchado de esa sangre. Lo que él pensó que estaba imaginando, porque era algo demasiado increíble, era algo totalmente real que estaba pasando. Pachita era muy estricta cuando hacía estas curaciones, porque ella decía, después de terminar estas cirugías mentales, ella decía que el paciente tenía que quedarse totalmente inmóvil en una parte de la habitación por unas horas y, dependiendo del caso, tenía que guardar reposo durante varios meses. Si esta persona hacía lo que ella decía, pues se curaba perfectamente. También si de repente quería hacer oraciones, consumir algo que la persona crea conveniente, se lo permitía, pero no le dejaba a estas personas de repente consumir medicamentos específicos. No podía ir al doctor, no podría ir a hacerse de repente radiografías, cosas así. Pero si esta persona no creía, iba al doctor, tomaba medicamentos o simplemente no guardaba el reposo que decía, estas personas generalmente empeoraban. Pero todas aquellas personas que seguían sus instrucciones realmente quedaban totalmente sanadas, sin rastro alguno de aquel dolor o aquella enfermedad que les aquejaba. Dice Jacobo, durante las operaciones que realizaba, ella era capaz de materializar y desmaterializar objetos, órganos y tejidos. El manejo de las estructuras orgánicas le permitían realizar trasplantes de órganos a voluntad, curaciones de todo tipo y diagnósticos a distancia con un poder y exactitud colosales. O sea, imagínense de la nada, a través del aire, a través seguramente de los compuestos que están en el aire, materializar algo tan complejo como un órgano, como un tejido, con esa precisión y que incluso sean compatibles con la persona que está enferma. Ella lo llamaba de repente como aportaciones. Fue después de estos encuentros que Jacobo realmente cambió su percepción, cambió su enfoque de estudio, ya totalmente crédulo de estas creencias. Empezó a hablar sobre el poder de la mente, la capacidad de manifestar en la realidad cosas que solo se formarían en la mente. A partir de ahí, hacía estudios de repente neurofisiológicos en donde la gente respondía a estímulos geométricos que él iba haciendo, empezaba a comprender esta ciencia de los chamanes, porque por un lado están los chamanes que son capaces de realizar estas proezas, pero no tienen una explicación científica, un porqué, un estudio que demuestre del porqué, valga la redundancia,
pueden ser posibles estas cosas. Básicamente, para entender lo que pasa, existe como un gran cerebro, un campo universal, un espacio donde se forma la realidad, donde se construye la realidad, se generan todos los objetos, todo lo que conocemos. Y dice que si eres capaz de introducirte en ese campo antes de que se forme la realidad, puedes con la mente de repente materializar cosas. A esto lo llamaban la latiz, y lo que creó Jacobo fue la teoría sintérgica, que se trata de más bien el manejo de la energía a través de las emociones, a través de las manifestaciones. Después de todo lo que sucedió, Jacobo hizo muchos estudios en realidad. Por ejemplo, hizo estudios en lo que se conoce como dermo-óptica, que consistía en poder ver con las manos, solamente con el tacto. Decía que el ser humano desarrolló primordialmente lo que es el tacto, y a través del tacto podía manejar todos los sentidos. A través del tacto, a través de las reacciones, podían ver, podían escuchar a través de las vibraciones, y podían hacer manifestar cada uno de los sentidos modernos que hoy conocemos a través solamente de la energía del tacto. Él hizo estudios en niños, les hacía creer que podían ver con los ojos cerrados. Entonces estos niños empezaban a creérselo, empezaban a hacer ejercicios y realmente podían saber qué objeto estaba enfrente de ellos o qué había ahí sin abrir los ojos, o solamente con la energía. Inclusive llegué a ver hasta estos tiempos en algunos concursos, en algunas partes donde se muestran cosas sobrenaturales o talentos realmente excepcionales, que había personas que con simplemente colocar las manos sobre un objeto podían saber de qué se trataba. Y se hizo esto totalmente en vivo, se hicieron pruebas, una serie de pruebas de bastantes objetos que obviamente esa persona no había visto y que los podía ir adivinando sin ningún esfuerzo. Jacobo dice que existe un lugar llamado latiz en donde se crea el espacio-tiempo y por lo tanto la realidad, y que nosotros a través de nuestro pensamiento podemos acceder a ella, ya que estamos interconectados a través de la energía como un todo, y a través de conectarnos a esta latiz podemos materializar lo que nosotros querramos. Esta teoría es bastante explayada, él la explica muy bien, explica inclusive varios experimentos que él estaba realizando, que son observables y que la realidad varía de acuerdo al observador, lo que realmente después podría ser comprobado, por ejemplo, como estudios. El estudio de la doble rendija, creo que se llama, no recuerdo bien el nombre. Es un estudio en el que se pone una rendija en el medio, unas paredes, y se disparan fotones que necesariamente tienen que pasar por la derecha o por la izquierda. Entonces, cuando la persona está mirando, esos disparos de fotones quedan impregnados en la pared a la derecha y a la izquierda. Es decir, hay unos cuantos que llegaron a la derecha y unos cuantos que llegaron a la izquierda. Pero dice que cuando el observador no está presente, cuando la persona que hace ese estudio se va de repente a tomar un café y deja ahí el experimento, encuentra que se rompe esa realidad y los disparos no simplemente van a la derecha o a la izquierda, sino que se esparcen en más partes. No quedan dos nada más puntos de impacto, sino que hay demasiados puntos de impacto esparcidos. Entonces realmente cambia, y cuando lo vuelven a observar nuevamente es que se produce la percepción según esas personas que estén mirando. Jacobo dice que si entendiéramos la codificación,
la percepción de esa latiz, podemos incluso hacer lo que Pachita hizo de manifestar órganos, cambiar de repente un objeto, convertirlo en otro, hacer que aparezcan cosas, transportarnos, llegar a otro nivel de conciencia y muchísimas cosas más que explica esta teoría. Y en palabras mismas de Jacobo, decía que el campo neuronal de Pachita alcanzaba un estado de conciencia pleno sobre la unidad de la existencia, por lo que su ego se disolvía, o sea que se apartaba de todo ego, se volvía realmente humilde, se volvía en una conciencia que se pueda conectar con esa latiz, y por eso estaba en la realidad plena y era capaz de obrar con el rey de la creación. El rey de la creación, como si quieren entenderlo como Dios, es lo que ellos creen y que según ellos es capaz de manipular toda la realidad y es el creador de todo lo que existe. Dice que su campo neuronal le permitía visitar distintos lugares de la matriz informacional, esa matriz que les digo que es la latiz, y poder manipularla. Inclusive decía que la creación de la realidad tiene que pasar primero por el cerebro para poder manifestarse en nuestro entorno. Que estamos tan acostumbrados a la percepción de la realidad que tenemos que ese proceso se hace de forma natural. Pero si somos conscientes de ello, podríamos agarrar información, manipularla y conseguir lo que la mente realmente desea. No cabe duda que Jacobo descubrió algo muy interesante, algo que podía cambiar la vida como la conocemos, podía cambiar y destruir muchas industrias y mejorar muchas de ellas. Es evidente que este señor estaba descubriendo cosas increíbles y seguiría haciéndolo, de no ser que ocurre algo realmente misterioso que hasta el día de hoy no se ha descifrado, y es que Jacobo Grinberg desaparece en 1994 sin dejar rastro alguno, sin avisarle a nadie. Según cuentan, él enseñaba en la universidad, pero de repente un día no se presentó. Dice que llaman a su esposa y ella dice que solamente está de viaje. Pasan los días, llega el 12 de diciembre, que es su cumpleaños. Esta desaparición se produjo a partir del 8. Luego llega el 12 de diciembre, que es su cumpleaños. Le preparan una fiesta y él no se presenta. Es ahí que empieza realmente a llamar la atención. Él siempre se encontraba de repente de viaje y cosas así, pero en esa ocasión no empacó nada, no llevó nada, no avisó ni siquiera a su esposa que iba a viajar. Entonces era sumamente raro. Y lo más raro aún es que su señora solo decía que él se fue de viaje. Pasó el tiempo, evidentemente se descubrió que no era cierto que estaba de viaje, porque ya realmente no había rastros de él, no se llevó nada consigo. Tuvo que ser algo repentino. Y aquí hay muchas teorías que dicen que de repente podría haber sido su esposa, que tuvo algo que ver con esta desaparición, que se podía tratar de un crimen pasional, cosa que no tenía mucho sentido, ya que no había rastros de violencia en la casa. Cuando los oficiales entraron no faltaba nada, no se encontró aparentemente un motivo para que ella hiciera eso. Se le encargó este caso a un investigador de apellido Padilla, que realmente hacía excelente su trabajo. Investigó, fue a la casa, entrevistó a la mujer y estaba empezando a tener pistas, y él decía que esta mujer posiblemente no sería la responsable de la desaparición de su marido. Cuando él empieza a escudriñar, empieza a ver que no hubo rastros de violencia, pero él descubre que una de las computadoras de Jacobo le faltaba su memoria.
Es decir, alguien se había llevado esa información y que no tendría sentido que fuera su mujer, ya que sus cosas, todas sus investigaciones en libros y demás cosas aún estaban en la casa. Su mujer obviamente tenía acceso a toda esa información. No tendría por qué desaparecer algo del ordenador de este hombre, un disquete, una memoria o cosas así. Cuando este investigador está a punto de llegar a algo concreto, recibe una orden superior. Dice que venía del presidente o de más arriba, según decía él, que le dice que está tocando tema sensible y que está automáticamente desvinculado del caso. Cuenta este señor que inclusive después de este caso, él no pudo volver a ejercer esta profesión. Así que está sumamente extraño. Inclusive las teorías conspiranoicas o de conspiración, porque en realidad tiene mucho fundamento, dicen que pudo haber sido llevado por la CIA o otras entidades similares, porque hay un reporte de un señor que trabaja en una estación de servicio, ya que Jacobo pasaba frecuentemente por ahí, cargaba combustible, pasaba al lado de México a Estados Unidos o de Estados Unidos a México. Entonces él lo conocía o conocía de repente a todas las personas que cargan por ahí. Dice este testigo que el 8 de diciembre lo vio por última vez y este hombre asegura que 2 hombres vestidos de traje se lo llevaron a Jacobo, ya que él conocía a estas personas que trabajaban por ahí en una base cercana, lo que él decía, una base. Pasamos entonces de ser un típico caso de problemas conyugales a un supuesto secuestro de organizaciones que realmente ni se conocen, que se encarga de repente de desaparecer ciertas evidencias. También existe una última teoría que dice que su desaparición pudo ser nada más y nada menos que su evolución o su despertar de la conciencia, ya que él estaba estudiando este tema que podría haber trascendido. Inclusive hay un libro de Jacobo que habla de que él recuerda como 11 a 12 vidas pasadas, inclusive recuerda que vivía en otro planeta, recuerda que tenía un nivel de conciencia sumamente superior. Entonces, si esto fuera cierto, él de repente podía salir de esta realidad, evolucionar, volver a otro planeta o cosas así. Hay un libro que describe mucho mejor eso, porque él de repente vino a la Tierra, después pasaría a un nivel de conciencia superior y regresaría a su planeta natal. El libro se llama La fuerza vital del cielo anterior, que lo escribió Jacobo, y es lo que explicaría por qué él podría borrarse de esta realidad para poder trascender. Estas son 3 de las teorías que más se conocen. Podrían haber muchas más, pero son las que contemplan, creo, las causas más posibles. Pero hay que decir que a ciencia cierta no se sabe nada de esto, no se ha llegado a una conclusión, no se sabe qué fue lo que realmente pasó, ni siquiera sus familiares, nadie sabe qué realmente pasó, si fue desvivido, si lo secuestraron o si trascendió a otra realidad. Déjame en los comentarios qué piensas tú. Por el momento es todo. En esta ocasión voy a hablar sobre solamente Jacobo Greenberg, porque también podríamos hacer un capítulo especial de Pachita, inclusive de otro escritor que había presenciado, así como Jacobo, estas curaciones, estas proezas que realizaba Pachita. Entonces déjame en los comentarios si quieres que sigamos hablando de temas así. Espero que se haya entendido, ya que es mucha información. A mí me costó bastante hacer un resumen de todo lo que hay. Me pasé algunas semanas estudiando esto para poder compartirla con ustedes y espero que se entienda. Espero que lo hayan disfrutado. Si quieren más temas ya saben, y nos vemos aquí la próxima semana. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches. Eso ha sido todo por hoy, amigos. Si te gustó, no olvides suscribirte, comentar y compartir este video con tus amigos. Nos vemos en la próxima.